Hola, hoy vamos a hablar de vacas, de contaminación, del efecto climático y del ministro, que hace unos días se nos desatascó con un vídeo que él ya de por sí es, bastante dogmático, por no decir radical, y asesorado como está, mal asesorado por los que está, pues nos llevan a estas circunstancias. La contribución neta, ojo, neta, de CO2 a la atmósfera del consumo de carne es cero. Las circunstancias y las razones que nos llevan a estar hoy aquí es que cuando un radical quiere conseguir sus objetivos, pues no le valen prendas en utilizar medias verdades, mentiras, etcétera, que es lo que voy a tratar de explicar. En el vídeo, que si no lo habéis visto os lo dejo para que tengáis información de primera mano, el ministro habla de que en España somos un poco menos que los grandes consumidores de carne del mundo. Y esto no es verdad. España, al contrario, como aquí podéis ver en este gráfico que os dejo, somos de los primeros países del mundo consumidores de pescado. Por lo tanto, nuestro aporte proteico nos viene en gran parte del pescado, no de la carne. Y de los datos que yo tengo, en concreto de la FAO, que sí que es un organismo internacional de solvencia, España no está entre los primeros consumidores del mundo de carne. Buscando en qué posición del mundo estamos, yo me encontré con este otro dato, que también os dejo en la descripción para que lo veáis, el dato de que seamos el país 150 del mundo, pues nos lleva a que, bueno, las cosas no son como decía el ministro. La pretensión de que se disminuya el consumo de carne roja, en esto parece haber consenso. Y esto yo lo enfatizo. Es mejor no comer carne roja, pero no por las vacas y por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es por salud, que no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, yo acepto que el ministro pretenda educarnos en el menor consumo de carne roja, pero no con estas teorías, ¿vale? Existe una religión vegana extrema, que a mí, por lo que he leído, tampoco me ha parecido tan grave, pero bueno, el caso es que se llama la religión jaína, que aquí podéis, que os dejo un titular, y según ellos, todos los seres vivos, los animales y las plantas, que también son seres vivos, merecen el máximo respeto, lo cual es verdad, y según ellos no podemos sacrificar ningún ser vivo excepto si no es para alimentarnos. Yo esto lo suscribo, es decir, no es que no tengamos que sacrificar animales, tenemos que sacrificar animales para alimentarnos y en la mínima cantidad posible. Y desgraciadamente tenemos que sacrificar otros seres vivos y no tenemos más remedio que ello. Es decir, es una cuestión de supervivencia. Aquí os he traído, para los que ya la hayáis visto, un pasaje del Rey León, que se considera la primera película ecologista, razonablemente ecologista, en el cual habla del ciclo de la vida. Lo vemos y comentamos. Mira, Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Como habéis podido ver aquí, cuando Mufasa le explica a Simba el ciclo de la vida,
le cuenta que hay que ser respetuosos con todos los animales, desde las hormigas hasta las jirafas o los elefantes. Y entonces Simba le dice, pero papá, nosotros es que nos comemos a los antílopes. Y el padre no es que lo eluda, es que como no hay más remedio, le explica que los antílopes a su vez se comen la hierba, que ellos cuando mueren, sus cuerpos van a parar a la tierra, que a su vez hace que crezca la hierba, que a su vez comen los antílopes. Entonces el ciclo vital. Cuando Mufasa le explica, no le dice que nos comemos a los antílopes porque se tiren pedos que nos van a cambiar el clima del planeta. Es una cuestión de supervivencia, del ciclo de la vida. Yo estudié biología muchísimo antes de la LOGSE y no sé ahora qué se estudiará, pero esto es lo que yo estudié y es el ciclo del carbono más elemental que existe. Es decir, las plantas a través del CO2 de la atmósfera construyen su estructura molecular, los bovinos, en este caso las vacas, cuando se comen la hierba, se comen el pasto, están asimilando ese carbono que venía de la atmósfera a través de la función clorofílica de las plantas. Entonces estas vacas, cuando mueren o cuando sus depredadores, es decir, nosotros, las cazan o las sacrifican, este carbono orgánico pasa de la vaca, en este caso a nosotros, a los humanos. Nosotros cuando respiramos emitimos CO2 a la atmósfera, las vacas también, y este CO2 luego es el que se utiliza en la función clorofílica de los vegetales. Es decir, esto es un ciclo. Por tanto, la contribución neta es cero. Esto es así. Entonces, intentar equiparar eso con esta otra diapositiva que aquí os muestro, aquí a la derecha podéis ver que el CO2 de la combustión de los combustibles fósiles sale de la Tierra y va a la atmósfera. Nunca vuelve. No es lo mismo el ciclo vital del CO2 a través de la hierba, las vacas y sus depredadores que el CO2 que emitimos los humanos por combustión de combustibles fósiles. ¿Todo esto de dónde arranca? ¿Y por qué toda esta polémica? Pues todo esto arranca de un informe que hizo alguien de la FAO, cuyo enlace os dejo en la descripción para los que quieran profundizar en el tema, donde hablaban cosas que no son realmente verdad. Es decir, algo de verdad hay, pero como siempre, una media verdad pues es una mentira. 1 kilo de carne necesita 15.000 litros de agua. Esto es mentira, porque para calcular estos 15.000 litros se asumen los miles de litros de agua de la lluvia que riega los pastos donde las vacas comen. Por tanto, es una exageración intencionada para intentar culpabilizar y que nos sintamos culpables por el consumo de carne. Esto es mentira. Otra mentira. Una vaca bebe 200 litros de agua al día. Bueno, pues no es verdad. Son menos litros, pero son muchos también. Bebe 50 litros de agua, incluso más litros de agua al día. Pero la vaca no los desintegra, no destruye el agua. La vaca bebe agua para calmar su sed y después la mea. Y con los orines de la vaca y las heces formamos estiércol que luego abonamos los campos donde producimos las lechugas. Luego los litros de agua que le damos a una vaca, además de producirnos carne, luego como producto secundario nos produce lechuga. Con lo cual ya tenemos el menú completo. Nuestra ensalada con nuestro chuletón. Entonces, hay que ser realmente ser críticos con lo que se lee, porque cuando alguien nos pretende manipular, pues dice cosas que realmente no son verdad. En el informe se calcula, del CO2 se calcula hasta el CO2 que generan los camiones que transportan la carne. Es cierto que para transportar la carne tenemos que emitir CO2, pero cuando llevamos lechugas también, y eso no lo contamos, es decir, que si dejáramos de comer carne y consumiéramos lechugas, pues hay un X% de CO2 que va a ser el mismo, sea carne o sean lechugas. Por tanto, el informe pues es muy tendencioso y evidentemente los radicales lo utilizan en su provecho pues para eso.
Y después, pues nos vienen lo que aquí podéis ver, que los radicales con estos miembros fabricamos estos cestos. El autor del primer informe hizo un segundo informe al que no menciona nadie, matizando todo lo dicho previamente y diciendo que en realidad las vacas emitían aproximadamente un 5%. Es que ni eso. Es verdad que emiten CO2, pero ese CO2 previamente estaba en la atmósfera. La contribución neta, de ahí que yo al principio empezara con enfatizar la palabra neta, la contribución neta es cero, porque todo el CO2 que generan las vacas es CO2 que previamente ya estaba en la atmósfera. El único matiz que podríamos decir aquí es que está el metano. Es cierto que en las flatulencias, en los pedos de las vacas, hay mucho metano. De hecho, hay las grandes granjas de vacas lo capturan y lo utilizan en la producción de su propia energía, el metano. Por tanto, eso es verdad. Pero también es verdad que el metano es una molécula inestable y que con el tiempo pasa a formarse CO2, que es mucho más estable. En definitiva, cada átomo de carbono que sale de una vaca, al final se transformará en una molécula de CO2, que a su vez pasará a formar parte del pasto que se come la vaca. Ciclo de la vida, no tiene mucha vuelta de hoja. Y para finalizar, pues recordaros que cuando los radicales siempre pretenden que hagas tú lo que ellos no van a hacer. El ministro Garzón, cuando se casó, en el menú de su boda, incluía filetes de carne. Más o menos como su socio de coalición, todos los que tienen chales son todos unos sinvergüenzas, pero yo no. Porque yo soy puro, soy inmaculado, y los demás sí, pero yo no. Pues nada más, que ustedes lo disfruten y hasta la próxima. Un abrazo muy grande.